Buenos días. Hola. Ah, qué rico está el sol. El invierno parece que se está acabando ya por fin. No lo digas que te escucha. Y los pajaritos y todos los animalitos están por ahí disfrutando del solecito y el calorcito. Y por ahí anda un gato negro. Oh. Paquito, ven. Y nosotros vamos a trabajar, como siempre. Sí, hay mucho trabajo en espera en realidad. Hola, bienvenidos a nuestro canal Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo, para salir juntos a conocer los Estados Unidos. El primer trabajo de hoy ya lo hizo Katia, que fue limpiar todo aquí un poco, pasar la aspiradora bien. Y bueno, el segundo trabajo del día va a ser preparar este panel que está pintado, pero que necesita unas tuercas de madera o algo así, que se clavan a la madera, pero luego son accesibles por arriba. Y son las 4, creo que van a ser 4 tuercas o 6 que aguantan el monstruo este aquí arriba. Entonces hay que poner el monstruo aquí, marcar dónde van las tuercas, barrenar, ponerlas de abajo hacia arriba y ya entonces podremos poner definitivamente el panel a la autocaravana. Y después hay un montón de proyectos que les vamos a enseñar. Bueno, ya está listo el panel, ya tiene las tuercas ahí debajo, así que es momento de atornillarlo aquí en su lugar. Primer trabajo del día terminado. Ahora, yo creo que ya lo que viene es un poco de preparación de la pared. Sí, porque ahora la pared hay que pintarla, pero antes de pintarla... Antes de pintar la pared hay que ponerle masilla a cada uno de los tornillos para esconderlo. Y bueno, todas las ranuras también, las uniones para asegurarlo sellar lo que es el área de la caravana con respecto al insulation y esas cosas. Y creo que eso es lo que vamos a hacer ahora. Empezar con los tornillos y luego tal vez las ranuras. Los ingredientes que tenemos para trabajar son estos dos. Son wood filler, que es como una masilla para madera. Y se usa para rayaduras, huequitos, golpes en la madera y esas cosas. Se aplica, si queda sobresaliente se puede lijar hasta que quede la superficie lisa otra vez y pintar. Y no es muy recomendable para ranuras, por eso este es para los tornillos y creo que también para los huecos estos en el techo. Se aplica un poquito. Se deja un poquito sobresaliente y luego cuando se seque se lija toda la superficie hasta que quede parejo y ya está, listo para pintar. Entonces Katia va a ir haciendo la parte de rellenar los tornillos y los huequitos del techo. Y yo voy a ir haciendo la parte de las ranuras. Para las ranuras compramos este sellador de ranuras o de... ¿cómo se dice? Cintillería y eso a la hora de fabricar en las casas. Y es el más flexible que encontré por ahí, porque como esto es una casa rodante, se va a mover mucho más que una casa normal. Y bueno, el más flexible que encontré y el supuestamente mejor que hay. Voy a ir rellenando todas las ranuras y con esta herramienta que nunca he usado antes, se supone que se empareja y se quita todo el exceso y queda mucho más bonito. Así es que vamos a probar todo esto. ¿Cómo es? Parece que es así como se usa. Lo estábamos haciendo al revés. ¿Y sirve? ¿Funciona? ¿Te ayuda? A mí me gustaba usar el dedo, pero sí. Bueno, mira tú.
funciona. Pues yo ya estoy bastante satisfecho. Ya hice todo el techo y toda esta pared. Y entonces me falta la pared de aquí atrás y ahí arriba. Pero yo no soy y no necesito ser tan precisa como Mauri. Por eso soy más rápida, no se crean. Mauri está haciendo aquí un súper trabajo. Yo después tendré que lijar, pero Mauri no. Y entonces él tiene que estar más limpio y más preciso posible, ¿verdad? ¿Y cómo te va? El mejor acabado posible. Está bien, pero de todos modos hay que usar los dedos, la herramienta esa, un paño, hay que usar todo lo que hay por ahí. Y es muy más lento el proceso. Hola otra vez. Ayer paramos de poner el sellador de las grietas largas, de las ranuras, porque el que Katia estaba aplicando en muchos lugares está cerca de donde yo tenía que poner el otro sellador para las ranuras largas y me interfería porque a la hora de aplicarlo ya había una gotica del sellador de huequitos y bueno, paramos aquello y hoy vamos a empezar por lijar todo lo que Katia puso para que ya no me interfiera y entonces poder terminar. Katia se dio cuenta que hoy es día de editar los subtítulos que le ponemos a los episodios y bueno, se tuvo que ir corriendo y abandonarme. Así que ya saben, si hablan inglés, tenemos subtítulos en inglés y si hablan italiano también. Y los subtítulos en español están bien arreglados y los de inglés es mi culpa, que soy quien se encarga de rectificarlos y casi nunca tengo tiempo de hacerlo, así que lo siento. Tal vez cuando empecemos a viajar les hago ese servicio. Perdón por ahora. Y me encontré aquí una herramienta que tal vez me va a salvar el brazo y ayudarme a terminar más rápido. Vamos a probar esto a ver. Definitivamente funciona. Bueno, la lijadora eléctrica es un éxito. Adelanta muchísimo, es súper rápido. Empecé con una lija fina y luego una más gruesa y después una más gruesa porque la fina se tupe de cantidad y rápido. Pero la gruesa hace el trabajo súper bien y como se va a pintar, pues no importa si raya un poquito porque la pintura va a cubrir todo eso. Ahora, la cocinera me llamó para almorzar, así es que voy a tomar un descanso, almorzar y luego sigo. Aquí estamos otra vez. Ya el equipo está completo. Ayer la verdad que ni cogí más la cámara porque nos pusimos a mover algunas cosas, ayudar a mami y a Jorgito que están todavía en el proceso de mudada. Sí. Hay que sacar un montón de cosas del patio y nos pusimos a hacer eso y nada, el día se fue en todo eso. Hoy ya por fin estamos libres Katia y yo. Por ahora, porque tal vez ahorita hay que ayudar a cargar algo, esto no se sabe. Así que vamos rápido y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a aprovechar. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver si se sella el hueco. Se le guarda en el huequito que estaba mal hecho en los videos pasados que le contamos. Tenemos un hueco mal hecho. Aquí es donde queda la pared y el hueco se suponía que debía quedar en el centro de la pared. Y ya. Eso era lo último. Por hoy. Por hoy. Lo último de sellar. Bueno, las últimas ranuras y todas esas cosas así largas. Ya están. Ahora hay que esperar que se seque para darles aquí a algunos de estos huequitos tapados que hay cerca de la masilla. Pero ya yo creo que cuando se les dé lija a todos estos, ya va a estar lista para ¿qué?
Ahora pintar, por fin, porque yo quiero pintar, porque si no pinto no pongo gabinete, entonces quiero poner gabinete. Para darle toda una imprimación a todo en general, que por supuesto es solo una imprimación, pero ya la madera que quede detrás de gabinetes y esas cosas tiene algo de pintura encima. Pues no me dio tiempo verlo, ¿sabes? Ahora ya, Perdón. sí, el tiempo le cogió la cámara y él ya había acabado. ¿Se recuerdan cómo estaba? Y ya rompí la cuchilla nueva. ¡Nueva! Con un tornillo, ¡Qué desastre! Hay que tener cuidado con estos cables. Pues diría que sí. Porque no se pueden echar a perder. Sí, ni me digan nada. Hace falta aguantar el cable así hacia arriba. Mira, ves. Te vienen en todos los lados. Tengo serrín. Hasta no le digo dónde. Hasta lo comí, en realidad. Por allá. Para que vean que los camarógrafos también salen Claro, perjudicados aquí. por supuesto. Todavía tengo. Ten cuidado que hay un gato por ahí. ¿Aló? Perdón. Oye, tú, gatico. Hola. Yo estoy inspeccionando aquí, que me hagan Sí, un buen sí, trabajo. Mira, mira, que está cerrando los zambón. Ya, se durmió. Qué descarado. A ver, Bueno. entonces. Ok, ya está todo listo. Ya podemos pintar. Ya lijamos, limpiamos, pasamos la aspiradora y ¿qué? Yo puse toda la cinta. ¿Estamos listos? Pero como siempre, ¿qué vamos a hacer ahora? No vamos a pintar. Decidimos que mejor abrimos todos los huecos que traspasan la autocaravana desde afuera hacia adentro. Claro. Como este hueco de acá, donde va el ventilador del cuarto. El hueco de acá, donde va el Calentador de agua. calentador de agua. Por allá va una ducha exterior. Y la entrada de agua hacia los tanques de agua limpia. Mejor cortar y después pintar para no dejar la madera descubierta, ¿no? Si no hay que pintar 2 veces. Sí. Entonces, vamos a hacer eso. Pero esto es algo bueno, por lo menos estamos pensando, ¿sabes? En lugar de hacer las cosas 2 veces. Muy bien, Mau, muy bien. Ok. Aquí alguien que pensó en el futuro hizo unos huequitos en cada esquina del hueco. Bueno, del total del hueco. Así que ahora voy a abrir unos huecos por donde quepa la cuchilla. Aquí bien cerca de las esquinas. Y luego, no sé, qué herramienta será mejor. Ya veremos. Bueno, por lo menos no hay espuma detrás. Eso significa que está... Está donde tiene que estar, ¿verdad? ¡Hola! Hello. Yeah. Perfecto. Ya tenemos un hueco aquí para el calentador. Sí, está la verdad perfecto. O será para una puerta de gatos. También se podría hacer. Mira, el pobre Paquito, si ve este hueco va a decir, déjame una puertecita aquí, déjame una puertecita. El próximo es el hueco de la campana. Yo creo que lo terminamos por dentro. Parece bien. Ya abrí todas las esquinas. Ay, mija, llena la pared de hueco. Bueno. Yo creo que esto está más virado y más raro aquí. Ay,
Creo que es ahí. ¿Tú crees que hay? Sí. Bueno. ¿Todo el mundo listo? Allá vamos. Mira, ahí va a estar la cocina. Tengo que determinar aquí dónde es que va a ir el hueco. Wow, qué clase de lomo hay ahí. O hueco aquí. Pero bueno, aquí sé que hice un marco de aluminio que va a recibir esta pieza. Pero tengo que determinar específicamente o exactamente dónde va a ir este hueco. Así es que va a ser un poquito de medir y determinar dónde va a ir. Y aquí un octavo, así que esté justo al centro de esto. Al centro de eso. Y entonces la mitad, que era el 1 y 7 octavos. Ahí. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Me apoyé esto en la barriga? No. Yo creo que el medio es ese justo. Justo, ese es el medio. Estoy un poco perdido porque esta parte que es redonda, quiero hacer un hueco redondo similar a esto, pero esta parte no está en el centro con respecto a los 4 huequitos de sujetar la pieza. Está un poco más hacia arriba. Podría tal vez hacer un hueco pequeño, inspeccionar y recordar cómo está hecho el soporte este que hice de aluminio, pero cuando haga un hueco pequeño ya pierdo la posibilidad de usar esta barrena, que necesita que haya algo sólido aquí, y comenzar ella con un hueco pequeño que es el que sujeta la barrena para hacer el hueco grande. Bueno, ya miramos un poco algunas de las fotos viejas que teníamos por ahí y creo que estamos en la zona, así que ya, vamos a barrenar. Espuma espumosa. Ahora hay que medir la profundidad de esta parte de la pieza y eso es lo que queremos avanzar con esta barrena, o un poquito más, pero bueno, no quiero traspasarlo todo con esta barrena porque luego cambia de tamaño y de forma. Okay. Ay, mira. Vamos a ver si con la herramienta mágica esta podemos lograr lo que queremos aquí. Ahora vamos a continuar con otro hueco de este diámetro aproximadamente. ¿Quién es el ganador? Este. Hola. La espuma siempre se puede forzar un poquito. Ok. Yo no quería forzarla más. Y así entra ajustada. Perfecto. Ya. Nivelarla. Wow. Ya tenemos nuestra toma de agua.
Ok, estamos fabricando una plantilla aquí, copiando la curva de este marco, porque es lo siguiente que vamos a hacer. Ay, Familia, ya tenemos también la ventana de la puerta. Esa es la que yo más estaba esperando, ¿sabes? Porque esta será la puerta de casa. Y entonces ya tiene su ventanita. Bueno, hay que arreglarla un poco, pero ya se puede mirar por fuera, ¿eh? Miren, miren quién hay por ahí. Miren quién hay por ahí. Oye, tú. Hola. ¿Qué güey? Va a servir, ¿eh? Bueno la primera. Bueno el primero. No bueno la primera. ¡Wow! Hasta hecho un profesional, ¿no? Perfecto, mon. ¡Qué linda! Ventana de la puerta, la ventana de la cocina. ¡Wow, Mao! Oh, tenemos un ayudante aquí. Tú me vas a ayudar, papito. Tú me vas a ayudar a poner el llavín. Bueno, abrir el hueco para... ¡Ey! Pero yo digo, ¿no? Sí, va a ayudar mucho él, ¿eh? Esto es lo que nos hace falta aquí. Que nos va a decir dónde hay que abrir el hueco. Para Ahora el llavín principal. Super llavín de combinación. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cariñito! Oh, ¿qué hay aquí adentro? Me meto, yo cabré aquí. Yo cabré en esta cajita. Dale, entra. ¿qué está buscando? Está un poquito chiquita, ¿eh? Ay, ay, ay. De marcha atrás. Un poquito adentro y un poquito afuera, mamá. Sí, porque mejor no, aquí. Ya, yo quiero entrar. Bueno, ya tengo las 4 patas. Me falta la cola. Me falta la colita nada más. Ya, ¿qué va? Esta plantilla que viene con el llavín trae las medidas exactas de donde irían los huecos en 2 diferentes variantes o 4 diferentes variantes. Estos serían 2 anchos distintos de la puerta y estos serían 2 distancias distintas a la que estaría el llavín desde el borde de la puerta. Entonces el cliente o el carpintero escoge la medida que va a utilizar con respecto a la puerta dependiendo del modelo o lo que sea y lo coloca en la puerta así, de esta manera, y entonces uno de estos dos te indica el hueco, el centro del hueco que vas a barrenar, y uno de estos dos te indica el centro del hueco que vas a barrenar. Entonces ya habiendo escogido el que vas a usar, pues ahí sabes. ¿Y el de nosotros dónde va? Aquí. Ay. Lo siguiente que hay que hacer es rectificar este hueco que se llenó de espuma
y limpiarlo. Y ya, yo creo que sería todo. Con esta super barrena. Ya. Y la duda que yo tenía el otro día. ¿Se acuerdan de la cosa blanca que va aquí? Ajá. ¿Va a funcionar? ¿Tiene que? Vamos a ver. Porque con lo grueso que es esto, yo creo que choca ahí. ¡Oh! Miren, miren, miren. Dale, ponlo bien, que carajo. Ah, no, menos mal. Está Libramos. perfecto. Libramos. Lo único que hay que hacer así para poner la combinación. ¿Está alto? Bueno, para ti está bien, ¿no? Deberíamos haberlo puesto aquí, chico. A la altura de esta, mira. ¿Por qué no pensaste en eso? Porque tú siempre estás pensando en tu altura. No, vamos a cerrar el hueco este y hacerlo. Sí. Me gusta, Mau. Esperen, porque aquí ahora estábamos pensando, no, hicimos una cosa mal hecha, pero después yo tuve una idea genial. Porque desde abajo, sí, es verdad, se ve alto. Pero desde aquí, si lo íbamos a poner ahí abajo, Mau, estaba en el escalón. Desde aquí está bajito. No, entonces está bien. Oh, esto es un problema. Ya, está ahí. Imagínate más para abajo, Mau. Súper bajito está. Está bueno, está perfecto. ¿Y este gato ahí qué se cree, chico? ¿Eh? ¿Qué te crees tú, chico? Vamos a ver si quedó bien hecho. Porque abrir el hueco es una cosa y que funcione es otra. Este cable va por aquí abajo. Y esos dos bastaguitos deben de coincidir suculentamente bien. Bueno, ¿qué les parece el trabajo de este episodio? Yo estoy satisfecha. Yo también. Adelantamos algunas cositas pequeñas y otras medianas, pero que había que hacer. Exacto. Está bueno. Había que hacer, porque todo el video que le estamos diciendo, vamos a pintar, pero primero, antes había que hacer todo esto. Así es que en el próximo video vamos a pintar. Y miren que llegó aquí, miren que tenemos por aquí, metros y metros y metros o pies de angularcito. El mismitico que falta para ponerse en la puerta de atrás del garaje. Y en la puerta principal, por supuesto, donde hoy hicimos el hueco para el llavín, y ya luego pondremos el panel, todos los cintillos, y esa puerta quedará terminada. Y todo ya estará totalmente cerrado. Panelado, se puede decir, empanelado. Sí, panelado. Estoy súper contenta, la verdad. Estamos satisfechos. Ahora está saliendo, casi todo sale bien y rápido, así que me gusta. Así es que los vamos a dejar con una pregunta. Muy importante, en algo en que estamos pensando desde hace varios días en realidad. Estamos pensando en hacer un estreno a una hora diferente para darnos la posibilidad de chatear con ustedes. Esto significa que en lugar de poner el video a las 12 de la noche, por ejemplo, como normalmente hacemos, saldrá aquí a las 12 del día. Y entonces en España, por ejemplo, serían las 5 de la tarde. ¿Le gusta la idea? A mí me encanta. A mí me encantaría hablar con ustedes directamente en ese mismo momento que lo están mirando, ¿sabes? Así es que déjennos saber en los comentarios qué les parece la idea. Sí. Por hoy ya es todo. Vamos a entrar y comer algo que hace hambre. Sí, mucha. Es tarde y tenemos hambre. Y bueno, luego seguiremos mañana. Y lo que nosotros vamos a hacer mañana, ustedes lo van a ver el domingo que viene. Nos vemos el próximo domingo. ¡Los queremos mucho! Chao.